Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias por ese día. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Y pedimos, Señor, que tú llena este lugar con tu Espíritu, Señor. Queremos sentir tu presencia aquí con nosotros, Señor. Y queremos que escuchamos tu voz más fuerte que cualquier otra voz o otro sonido que puede entrar en nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a oírte, y también, Señor, para ver lo que tú tienes para nosotros en tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, y gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más, Señor, pedimos tu ayuda en escucharte y saber lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana estamos en Mateo capítulo 22, otra vez. Entonces, si tienen una Biblia, abre la Mateo capítulo 22. Y no, como ustedes saben y quizás recuerdan, la semana pasada empezamos este capítulo 22, pero solo vimos los primeros 14 versículos en este capítulo, y dentro de eso, esos versículos es la parábola de la fiesta de bodas, ¿no? En esto Jesús explica a los fariseos y también los líderes religiosos que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y Jesús explica que el rey mandó sus siervos para recoger los invitados a su fiesta, y los invitados no hicieron caso a los siervos. Entonces otra vez el rey mandó otros siervos, y esta vez los invitados maltrataron sus siervos y mataron sus siervos. Y entonces el rey se enojó con todos y mandó su justicia para ellos. Y ellos recibieron lo que merecían, ¿no? Y dice que destruyó sus ciudades y quemó diferentes cosas y todo eso. Y después envió otros siervos para invitar a cualquiera a su fiesta, ¿no? Y cuando el local fue lleno, el rey vio a alguien que no tenía la ropa adecuada para la fiesta, y él le botó de su fiesta, y dice que hay rechinar de dientes y habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? Y hablamos de lo que significa esta parábola la semana pasada, ¿no? Y como los invitados originales eran los israelitas o los judíos, ¿no? Pero ellos maltrataron y no hicieron caso a los profetas de Dios, y por eso Dios les dio justicia. Y ahora está invitando a cualquier persona para venir a la fiesta que vimos en Apocalipsis capítulo 19. ¿No? Y la persona que no tenía ropa adecuada para la fiesta es la persona que piensa que puede entrar de su propia manera, ¿no? Y no con la justicia prestada de Dios a través de la sangre de Jesús, ¿no? Y como les dije, es una de mis favoritas parábolas de Jesús en toda la Biblia, porque nos da una imagen bien clara del Evangelio de Jesucristo. Pero recuerden que esa parábola fue la última en una serie de Jesús, que Jesús contó a los líderes de las sinagogas en Jerusalén, porque ellos se le acercaron con preguntas acerca de su autoridad. Y Jesús tomó el tiempo para explicar cómo funciona el reino de los cielos. Y la gente en Jerusalén ya recibió a Jesús con buenas palabras cuando Él entró, pero los religiosos estaban buscando razón para aprenderlo, para matarlo, para que no pierdan su control y autoridad sobre la gente.
Y cuando Jesús entró en la ciudad, en Jerusalén, empezó lo que llamamos la Semana Santa, ¿no? Y esa es la semana que termina con el día de Pascua, ¿no? Y eso es algo muy importante para nuestro estudio hoy día, porque ahora, en el capítulo 22, ahora llegamos al día martes, en esta Semana Santa. Y es durante ese día que vamos a ver todo lo que está pasando a Jesús. Pero también es importante recordar que la semana pasada, o Semana Santa, es la semana que termina con la Pascua, ¿no? Y si no recuerdas la historia de Pascua, puedes leerla en Éxodo capítulo 12, pero no vamos a visitar eso ahora porque si leemos esto y explicamos todo lo que está pasando en ese capítulo, perdimos todo el tiempo para nuestro estudio hoy día. Entonces, para conocer más de lo que es la Pascua y todo, pueden leerla en Éxodo capítulo 12. Pero parte de la preparación para la Pascua es para encontrar un cordero para cada familia sin mancha o imperfección. Entonces este cordero tiene que ser perfecto y es la responsabilidad de la cabeza de cada familia a examinar este cordero para ver si es perfecto y si está suficiente o va a cumplir o satisfacer todos los requisitos para el sacrificio. Y como sabemos, porque sabemos al fin de nuestra historia con Jesús, ¿no? Él va a hacer el sacrificio para la humanidad. Y Él va a ser sacrificado como el Cordero de Dios. ¿No? Entonces es la responsabilidad, sin saber de ellos, ¿no? Que los religiosos, los líderes de las sinagogas y todo eso, tienen que examinar el Cordero de Dios para ver si hay mancha, si hay pecado, si hay algo que no es perfecto, para que Él puede o no puede ser el sacrificio para todo el mundo en ese momento. Entonces, ahí estamos con eso. Entonces, es muy importante que entendamos el tiempo en que estamos y también todo lo que está pasando, ¿no? Jesús ya habló con los líderes de las sinagogas y los fariseos y explicó cómo funciona el reino de los cielos y todo esto está pasando, y ahora los fariseos están buscando una razón para matar a Jesús, ¿no? Y entonces en esos días Jesús habló fuerte con los líderes de los judíos, y eso no fue para avergonzarlos, sino para mostrarles que no han visto la realidad de lo que ha pasado y todavía tienen oportunidad para arrepentirse y ser salvos, ¿no? Pero Jesús no está hablando suave, no está hablando con cariño a estas personas. Está explicando que esta situación en que se encuentran es muy grave. Están con su fe completamente en su religión y en las obras de la religión en vez de el objeto de esta religión, que es Dios, ¿no? Y últimamente es su Mesías, Jesucristo. Pero ellos no ven esto. Y como muchos religiosos, los que ponen su fe en su religión, eso es el problema, es que su fe está en su religión, en todo lo que ellos están haciendo para alcanzar a Dios. Pero lo que Dios hizo en la vida de Jesucristo es Él envió su Hijo para alcanzarnos con su Hijo, con su propio Hijo, para que nosotros podamos entrar en una relación con Él y no tenemos que depender de nada de la religión y nuestras obras, ¿no? Y en ese momento los líderes entiendan que Jesús está diciendo
que si ellos no cambian su manera de pensar y su punto de vista con su religión, no hay lugar en el reino de Dios para ellos, ¿no? Y el Evangelio de Jesucristo a veces nos toca las emociones y nos lleva a un lugar en que lloramos y sentimos que ya eso es lo que necesito. Y a veces nos sentimos vergüenza por lo que hicimos en nuestras vidas hasta ahora. Y a veces el Evangelio de Jesucristo nos habla lógicamente y podemos ver, aquí es el problema, aquí es la solución y tengo que tomar este paso. Y es muy lógico. Pero siempre, si estamos escuchando, el Evangelio de Jesucristo nos toca. Y tenemos que decidir lo que vamos a hacer con la realidad de lo que Él hizo para nosotros. Y lamentablemente, los religiosos en su tiempo de Jesús y muchos hoy en día deciden que querían matar a Jesús en vez de seguirlo, ¿no? Y entonces, estamos en esta parte y vamos a ver el resto de este capítulo, desde versículo 15 hasta versículo 46, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, vamos a leer unos versículos y hablamos de estos y seguimos así a través de este capítulo. Pero entendemos dónde estamos en nuestra historia, ¿no? Estamos el día martes de la Semana Santa, ¿no? Y los religiosos, los líderes de la religión judía están examinando el Cordero de Dios para ver si está justo, si está digno de ser sacrificado para la gente. Entonces, vamos a ver diferentes preguntas hoy día. Hay 4 preguntas que vamos a ver. 3 de ellos son de los líderes de las sinagogas y la religión judía. Y la otra pregunta va a ser de Jesús mismo, ¿no? Entonces vamos a ver esas 4 preguntas. Y primero es una pregunta acerca de un tema que es el favorito de todos, ¿no? Los impuestos. Y dice en versículo 15, entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Entonces, no, como les dije, la primera pregunta que ellos tenían para Jesús es acerca de los impuestos o un tributo a César, ¿no? Y para que todos nosotros estamos en la misma página, ¿hay alguien que está aquí que te gusta pagar impuestos? ¿Te gusta trabajar tanto durante la semana, el mes y todo eso? Y al final recibes tu sueldo y tienes que entregar como 20% al gobierno. No hay nadie que le guste eso. Qué bien, porque eso es lo que puse en mis
en mis apuntes, es que nadie le gusta pagar los impuestos. Nadie. Porque pensamos que si trabajamos tanto y todo eso, lo que ganamos es para nosotros. Para nuestros gastos, para proveer todo lo que necesitamos en nuestras casas. No para que podamos dar al gobierno y ellos pueden poner todo en su bolsillo. Y sabemos que esto está pasando porque la vía expresa todavía parece como es, ¿no? Entonces sabemos que ellos no están usando los impuestos como deben usarlos, ¿no? Pero para los judíos en ese tiempo fue un poco diferente porque Israel fue bajo el control de Roma. Entonces, para los israelitas, para pagar sus impuestos, no fue para el gobierno de Israel, sino para el gobierno de Israel y Roma, ¿no? Entonces es más. Y es difícil. Y la ley de la tierra fue para pagar los impuestos a Roma, pero todos odiaban el gobierno romano y querían que viene alguien para liberarlos de ellos, ¿no? Y entonces estaban buscando este Mesías político que va a empujar los romanos fuera de su tierra y va a reinar en este tiempo y no tienen que pensar nada más en los romanos. Pero es allí que los fariseos hicieron su plan también, ¿no? Si ellos pueden hacer que Jesús dice que no deben pagar los impuestos a Roma, las autoridades van a meterle en la cárcel y ellos pueden decir, mira, y ustedes estaban siguiendo pero si él dice que sí tienes que pagar tus impuestos, la gente va a escuchar eso y decir, no queremos seguir este tipo ya no más. Entonces los fariseos estaban pensando que ya está atrapado ahora. No tenemos nada más para preocuparnos. Parece que es un buen plan. Y lo que me encanta de Jesús es que siempre usa lo que está frente de los ojos de todos para contestar las preguntas, ¿no? Y cada vez que cambiaron los líderes del gobierno, también hicieron diferentes monedas. Y las monedas tenían la imagen del gobernador, ¿no? O presidente, o emperador, o no, cualquiera, ¿no? Pero tenía una imagen que está impreso en la moneda, ¿no? Entonces, siempre debían tener lo más nuevo para saber su valor también, porque si tienes monedas del líder anterior, no vale igual que ahora, porque cambiaron, ¿no? Cambiaron gobiernos, como el India Sol, ¿no? Eso no tiene valor como antes. Ahora es algo nuevo. Entonces, en este caso, las monedas tenían la imagen de César, ¿no? Y entonces, para contestar, Jesús dice, muéstrame la moneda del tributo, ¿no? Y sacaron un denario, ¿no? Y eso es como 5 céntimos, ¿no? Es chiquito. Pero, y dice, ¿de quién es esta imagen? Y esta inscripción. Y ellos contestaron, ¿no? De César. Y él dice, pues bien, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como les contestó, es mucho mejor que pensamos cuando leemos esto, ¿no? La moneda tiene la imagen de César. Y por eso Jesús dice, den al César lo que es del César. Pero el humano tiene la imagen de ¿quién? Dios. Dios. Y dice, y por eso dice, y a Dios lo que es de Dios. Y vez tras vez en la Biblia nos dice que
que debemos honrar las autoridades, los gobiernos y todo eso, porque solo tienen esta posición, porque Dios los ha puesto en esta posición, ¿no? Pero más que eso, debemos honrar a Dios con nuestras vidas, porque Él nos ha hecho en su imagen y semejanza, como dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿No? Entonces lo que Jesús está diciendo a ellos es, sí, tienes que honrar al gobierno, pero más que esto, tienes que honrar a Dios con quién eres, ¿no? Y los mejores ciudadanos de cualquier país en todo el mundo son los que honran a Dios primero, porque siguen las leyes de la tierra también y honran este gobierno. Y eso es importante, que honramos el gobierno, porque Dios es quien está en control de todo, ¿no? Pero más de eso, si honramos nuestro país, podemos vivir en paz, ¿no? Y eso es importante hasta que el gobierno dice que tenemos que hacer algo en contra de Dios. Y en ese momento, eso obviamente no tenemos que honrar ni obedecer. Y si quieres ejemplos de esto, puedes leer el libro de Daniel, y donde habla de Daniel primero, y también sus amigos, que no sé sus nombres en español, Shadrach, Meshach y Abednego. Pero ellos, ¿no? En el inicio siguieron el gobierno y todo eso, hasta que Nabucodonosor dijo, tienes que adorarme como Dios. Y ellos dijeron, no vamos a hacerlo. Y hay otra historia, ¿no? En eso. Pero podemos ver también en Romanos capítulo 13, que es un mandamiento de Dios, que honramos los gobernadores en nuestra tierra, hasta que ellos dicen que tenemos que hacer algo en contra de Dios, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y como dice Jesús, ¿no? Den al César lo que es del César. Honra tu gobierno, paga tus impuestos, aunque nadie le guste esto, ¿no? Tienes que hacerlo. Y a Dios lo que es de Dios, que es tú mismo, ¿no? Y honra a Dios con tu vida, con todo lo que eres, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de eso ¿no? Más allá en nuestro capítulo. Pero entonces eso fue pregunta número 1, ¿no? ¿Es lícito pagar esto? Y Jesús contesta, ya, paga tus impuestos y honra a Dios con tu vida, ¿no? Y versículo 23 hasta 33 dicen esto. Dice, ese mismo día se le acercaron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó, y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final todos murieron, y también la mujer. Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella? Jesús les respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes de lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza, ¿no? Entonces, lo que pasó es porque los fariseos y herodianos no podían atraparle a Jesús con su pregunta, ahora les tocan los saduceos, ¿no? Y los saduceos, no sé si se acuerdan de los saduceos, pero ellos son los que solo aceptaron los 5 libros de Moisés como escritura, ¿no? Entonces, todas las profetas y todo eso no escuchan nada de eso, solo Torah, ¿no? Los primeros 5 libros de Moisés. Eso fue la única que ellos usaron como escritura y para estudiar y todo eso. Y dentro de eso, aparentemente, no habla de la resurrección, ¿no? Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 a 10, dice que si un hermano muere y no tiene hijos para recibir la herencia y llevar su nombre, el hermano tiene que casarse con la viuda para levantar hijos en el nombre de su hermano, ¿no? Eso está dentro de la ley, ¿no? Aunque Moisés nunca habla de la resurrección, ¿no? Según lo que dicen los saduceos, hay algo que es, obviamente, que está un poco, que puede confundirlos un poco dentro de la escritura, porque dice que eso pasa, todo eso, pero si hay una resurrección, ¿de quién es esta mujer? Porque no, este tipo ya estaba casado con ella y murió, y ahora es otro hombre, y ¿no? ¿Con quién se queda esta mujer en la resurrección? Y es interesante porque es de esta parte, ¿no? Deuteronomio 25, 5 a 10, que los saduceos están preguntando a Jesús, ¿no? Y ellos están seguros de que no tienen respuesta, porque si hay resurrección y todos los hermanos tenían la misma mujer, ¿con quién está casada? ¿No? Y entonces ellos en su mente, y lógicamente, ¿no? Realmente podemos pensar en eso, y ¿con quién está casada? Entonces ellos piensan que ya él está atrapado, ¿no? Otra vez. No entiendo por qué tantas veces los fariseos han preguntado a Jesús, y Jesús nunca está atrapado con sus preguntas. No entiendo por qué ellos piensan que, esta pregunta él no puede contestar. Pero muchas veces nosotros pensamos igual, ¿no? Y es gracioso porque, ¿no? Yo vi una serie en la tele hace solo semanas, que fue gracioso, pero el escritor de esta serie es ateo, y siempre quiere empujar sus ideas de ateísmo dentro de cada cosa que él escribe. Y su personaje en esta serie, casi cada capítulo está con otra pregunta para probar que no hay Dios, ¿no? Y son los mismos, y son absurdos, ¿no? Como si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esta pregunta es absurda, porque si es Dios, no necesita un creador, porque Él existía antes y va a seguir mucho más, ¿no? allá que nosotros. Entonces, sí, la pregunta es así, pero
Son preguntas de muchos ateos hoy en día que piensan que ya no tienen respuesta para esto. No pueden contestar a esta pregunta, ¿no? Y lamentablemente recién, ¿no? Dios llamó a un hombre increíble a su presencia, Ravi Zacharias, quien es el cerebro de apologética, ¿no? Pero él ya contestó a esas preguntas vez tras vez, pero siguen así, como los saduceos, ¿no? En ese momento. Si eso pasa, que hay siete hermanos y ninguno de ellos tiene hijos con esa mujer y todos mueren, ¿con quién está casada? ¿No? Y Jesús, cuando Jesús les contesta, tienen palabras fuertes otra vez, ¿no? Y ellos, recuerdan que ellos son líderes de la religión. Y él dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces Jesús les dijo que no conocen Dios. Los líderes de las sinagogas. Ustedes no conocen Dios porque no conocen la Escritura y no conocen el poder de Dios. Si no conoces las Escrituras ni el poder de Dios, no conoces Dios. Dios nos dio la Biblia para que podamos conocerle en verdad y no como queremos invitar a un Dios. Y he escuchado muchas veces personas que dicen, mi Dios nunca va a mandar una persona al infierno. Mi Dios. Tú no conoces las Escrituras ni el poder de Dios. No conoces Dios. Porque el problema es que ellos no conocen a Dios y no conocen la Escritura. Porque es bien claro que Dios no manda ninguno al infierno. Que ellos escojan este destino. Porque rechazan la presencia de Dios en su vida. ¿No? Ellos escojan al infierno porque rechazan a Dios. Deciden que ya no quiero nada con ese Dios. Y Dios honra esta decisión en sus vidas. ¿No? También Jesús dice que en la resurrección serán como los ángeles de Dios en el cielo. No dice que cuando en la resurrección van a ser ángeles de Dios. No dice esto. Dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto no significa que vamos a estar en las nubes con un arpa para siempre, tocando, aburrido, ¿no? Como en los dibujos y las mentes de muchos, ¿no? Sino que vamos a ser completos en la presencia de Dios. Y no vamos a querer casarnos con otra persona, porque somos completos en la presencia del Señor. Y no buscamos la compañía del sexo opuesto. Y hay muchos que dicen que significa que no hay diferencia en los sexos en el cielo. No sé. Y no quiero creer esto. Pero, aunque no sé si eso es verdad o no, lo que dice la Biblia es que somos la novia de Cristo, somos su esposa, ¿no? Entonces, estamos casados con Él. ¿Y por qué queremos estar casados con otro cuando tenemos perfección en esta relación? No hay razón. Y no vamos a querer otro esposo o esposa
Y al final, para contestar a esta pregunta, Jesús notó que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice, yo era Dios. Dice, yo soy. Es en el presente. Entonces todavía es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces lo que esto significa es que ellos todavía vivan. Y la resurrección es verdad, ¿no? Y Jesús usó las mismas escrituras que ellos estaban viendo para contradecir lo que ellos creen, ¿no? Y para probar la verdad de lo que ellos no quieren creer. Y versículo 34 dice, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, recuerden que los judíos vieron 613 diferentes leyes, diferentes mandamientos en el Antiguo Testamento. Y dentro de esos 613, notaron que hay 248 que dicen, haz esto. Y hay 365 que dicen, no haz esto, ¿no? Para un total de 613. Y también los judíos notaron que no hay posibilidad que puedes seguir todos. Ellos sabían esto. Entonces decidieron que van a dividir los mandamientos dentro de la ley en dos categorías. Los que se importan a Dios y los que no. ¿No? Y eso es difícil porque está dentro de la ley de Dios. Entonces piensas que si está dentro de la ley de Dios, no importa a Dios lo que dice, ¿no es cierto? Claro, pero los judíos, porque entendieron que no pueden seguir todos, decidieron que hay algunos que son importantes y otros que ya no tenemos que prestar atención a ellos, ¿no? Y lamentablemente la religión de muchos es igual. Con diferentes religiones hay diferentes niveles de pecado, ¿no? Como las leyes en el tráfico ahora, ¿no? Algunos no son tan importantes y muchas veces los policías no hacen nada para eso, pero otros sé que son graves, ¿no? Pero hay diferentes niveles. Pero pecado no funciona así. Porque pecado es pecado. ¿Es pecado? Es pecado. Y lo que es pecado siempre es pecado. No cambia. Y en los ojos de Dios es así. Y vemos esto en Santiago capítulo 2, versículo 10, que dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Entonces, cada ley, cada mandamiento, cada cosa dentro de la ley de Dios, le importa a Dios. Y si fallas en uno, estás culpable de todo. No hay diferente nivel, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que ya es muy mal
para asesinar a otra persona. Pero gracias a Dios, yo soy mejor que todos los demás de ustedes y nunca he hecho esto. Pero mi orgullo en esta declaración es igual que asesinar a otra persona en los ojos de Dios. ¿No? Ayer mi hija hizo donuts en casa, ¿no? Y son ricos. Y quería comer todos, ¿no? Y yo sé que después de todo eso va a doler mi estómago, pero son tan ricos que quiero comer todos estos. Y mi glotonía es igual que el asesino de otra persona. Pero en nuestras mentes ponemos esas cosas en diferentes niveles. Pero en los ojos de Dios son iguales. Mi orgullo, mi glotonía, todo es igual que cuando decido en mi corazón que odio a otra persona o que veo a otra mujer que no es mi esposa con deseo en mi corazón. Todo eso es igual. Es igual. Y como dice la palabra de Dios en Santiago, cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. No hay diferente nivel de pecado. Pecado es pecado. Y entonces no hay leyes importantes y no importantes. No hay niveles de pecado, todo es igual. Y como dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. ¿No? Entonces, pero la religión busca la manera para seguir la ley que no impide mi estilo de vida. Entonces, siempre tengo que ver las leyes en el punto de vista o en la luz de mi estilo de vida. Y lo que yo pienso que es importante, eso le importa a Dios. Y si no pienso que es importante, eso no le importa a Dios. Puedo seguir haciéndolo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Los fariseos quieren saber cuáles son las leyes más importantes para que puedan seguir estos y dejar los otros a un lado, ¿no? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces lo que dice Jesús es que la ley de Dios es amor. La ley de Dios es amor. Y si realmente amamos a Dios, amamos a los demás también. Y no buscamos una manera o una forma para dañar o lastimar a cualquier persona si realmente amamos a Dios. Pero eso tampoco podemos cumplir porque somos pecadores. Y necesitamos un Salvador. Y los últimos versículos dicen esto, versículo 41, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David no lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, después de sus preguntas de los religiosos, de los líderes de la religión, Jesús les pregunta algo muy importante. Y dice, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y cuando le contestan, dicen de David. Es simple, ya, todos saben esto. Y eso es importante porque la gente la llamó a Jesús hijo de David cuando entró en Jerusalén hace 2 días. Dijeron, las personas clamaron, Hosana, Hosana al hijo de David. ¿No? Le llamaron Mesías. En la presencia de estos líderes de la religión. Porque ellos le reconocieron como el Cristo. Pero hay más para esta pregunta. Jesús está citando Salmo 110, versículo 1, en que David dice, justo como Jesús cita aquí, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después él pregunta, ¿cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? ¿No? Y lo que Jesús está haciendo es que está haciendo que ellos piensen en todo lo que está pasando frente de sus ojos. Y él está explicando que el Cristo es Dios, pero también es hombre. ¿No? Hay varias personas que dicen que Jesús nunca dijo que es Dios. Y esto no es verdad. Jesús dijo que Él es Dios mismo muchas veces a través de todos los evangelios, pero no en esas palabras. ¿No? Pero Él está explicando en este momento que el Cristo, quien toda la gente ya reconoció que Él es Dios mismo, pero también es hombre. Jesús está mostrándolos la preexistencia del Cristo y que Él nace también del linaje de David para ser humano. Y como Dios, Jesús es el Señor de David. Y como hombre, es el Hijo de David. Y recuerden que los judíos pensaron que hay 2 Cristos, 2 Mesías. Uno es un Mesías político, el rey, el que viene para conquistar, para botar los romanos de su tierra y para que ellos puedan seguirle, y él va a reinar desde ese momento hasta eternidad. Y el otro es el siervo que sufre. Pero ellos pensaron que no es igual, que son diferentes. Pero lo que Jesús les dijo y nos dice ahora es que Él vino para sufrir y morir como el sacrificio para nuestros pecados. Primero. También Él resucitó en victoria. Y un día va a venir para conquistar al mundo. Quizás como los religiosos en ese día, tienes tus propias ideas en lo que va a pasar. Lo que dice versículo 46 es, nadie podía responderle nada. Y desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
ellos no querían preguntarle más, pero tampoco querían aceptar la verdad de lo que él dijo. Y todos nosotros tenemos que decidir lo que vamos a hacer con la verdad de Jesucristo. Él contestó sus preguntas en una manera que ellos tenían que, no tenían nada para decir después. Ellos no encontraron nada, ninguna razón para matarlo, pero quería hacerlo aún más. Y nosotros tenemos la opción a recibirle como nuestro Salvador o rechazarle para la eternidad. Dios no te va a forzar a recibirle. Si no quieres Dios en tu vida, tienes esta opción. Y es tu decisión. Pero si quieres perdón, si quieres misericordia, si reconoces las fallas, los errores en tu vida y necesitas este perdón y quieres esta vida eterna, tienes que recibirle. Tienes que invitarle dentro de tu vida. No hay otra manera para recibir este perdón. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el perdón de Dios. No puedes cumplir la ley de Dios perfectamente. Y como hemos visto, si fallas en uno, eres culpable de todo. Entonces, tenemos una decisión hoy día. Podemos recibir el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús, o podemos rechazarlo y ver lo que hay en el futuro. Justo como vimos en la semana pasada en esta parábola de Jesús, cuando el rey botó este tipo de su fiesta y dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Recuerden que este tipo entró y pensaba que podía entrar por su propia manera, pero Dios proveyó todo. Y si piensas que tú puedes hacer algo mejor que Dios, primero estás equivocado. Pero más que esto, es para decir que lo que Dios hizo para ti en el sacrificio de su propio Hijo no fue suficiente para ti. Y es como escupir en la cara de Dios. Entonces, esta mañana quiero que decidimos hoy lo que vamos a hacer con la verdad de Jesucristo, con su evangelio. ¿No? Y esa palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y es lo que Jesús quiere darnos todos esta mañana, hoy, ahora. ¿No? Es un nuevo comienzo con nuestra vida, en que todos los pecados del pasado están borrados. Todos los pecados de hoy no existen en sus ojos. Y todos los pecados en el futuro también están cubiertos con la sangre de Jesús. Y eso es lo que Él está ofreciendo. Y la pregunta una vez más es, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que fuiste examinado antes del día de
de sacrificio. Gracias por la sangre de tu Hijo que cubre nuestros pecados, que borre nuestros pecados de tus ojos. Pedimos, Señor, que esta mañana, si hay alguien que no te conoce todavía, que hoy día puede ser el día que toman esta decisión y toman este paso para recibirte como su Salvador. Señor, sabemos que viniste a este mundo para salvar los pecadores y para salvarme a mí. Y en este momento, Señor, quiero entregar mi vida completamente. Quiero ser tuyo. Señor, tu palabra dice que cuando te recibimos, somos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que quiero, Señor. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu amado. Y desde hoy y para siempre, Señor, soy tuyo. Ayúdame a vivir en esta verdad. Ayúdame a servirte desde hoy y para siempre. Señor, gracias por tu perdón. Yo entiendo que no merezco este perdón, no merezco una vida contigo. Pero hoy día, Señor, te recibo y recibo este perdón. Cámbiame más y más, día tras día, a tu imagen. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una vez más, si fue la primera vez o más que oraste con nosotros para recibir a Jesucristo o para renovar este voto con el Señor, queremos hablar contigo, queremos ayudarte en los próximos pasos y queremos caminar contigo. Entonces puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook o a nuestra página web y vamos a ayudarte en los próximos pasos de esta relación. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.